Ha llegado usted a Muralla número 63, entre Oficios e Inquisidor, aquí en La Habana Vieja. Este es el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, donde la plástica, la poesía o voces que ya no están renacen bajo las sombras de las yagrumas. Ah, claro está, un trovador a guitarra limpia no puede faltar. Esta es nuestra invitación. Pasemos juntos los próximos 57 minutos en el Centro. Una producción conjunta de Habana Radio y el Centro Pablo. En el Centro, espacio sabatino que de 5 a 6 de la tarde les transmite Habana Radio y que está dedicado por entero a reflejar el quehacer del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, institución de la cultura cubana ubicada en la calle Muralla número 63, entre Oficios e Inquisidor, aquí en La Habana Vieja. El próximo sábado 26 de octubre a las 5 de la tarde se ofrecerá en el Centro Pablo un concierto único a guitarra limpia del trovador Eric Sánchez. Durante el concierto, al cual han sido invitados Isadora Cruz Guerra, violín, Yoriel Carmona III y Eduardo Mejídez, poeta, se podrá disfrutar de parte de la obra del artista plástico Gustavo Garrincha. Eric Sánchez Rodríguez nació en La Habana el 13 de junio de 1969. Es miembro de la Asociación Hermanos Saiz y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y ha ofrecido conciertos en la Casa de las Américas, los teatros Amadeo Roldán y El Sótano, el Taller Experimental de Gráfica de La Habana y el Memorial José Martí y La Madriguera. Ha compartido escenarios con Vicente Feliú, José Antonio Quesada, Ángel Quintera, Augusto Blanca, Gerardo Alfonso, Raúl Torres, Fran Delgado y el cantautor mexicano Fernando Delgadillo, entre otros importantes músicos. Con Eric Sánchez estaremos conversando en exclusiva aquí en el Centro. También tendremos la presencia de Víctor Casaus, director de la institución, en su sección La Memoria de Vuelta. Ambrosio Forné, quien como conocemos es un destacado investigador cubano, cumplió recientemente 70 años. Para este espacio es un verdadero privilegio contar con la presencia de Fornet, quien mantiene estrechos y cercanos vínculos de trabajo con el Centro Pablo. Teresita Fernández, la destacadísima cantautora y amiga del Centro, igualmente estará con nosotros. En cuanto a música, disfrutaremos de varios temas que han sido escuchados en distintos momentos en el patio del Centro Pablo durante los conciertos a guitarra limpia. Comenzamos con Vicente Feliú y el tema Aurora. Muchas veces ocurre que miro sin verte y encuentro mil cosas detrás, como que el ojo escurre su velo de muerte en tu beso y puedo mirar. Me conmueve la hora en que duermes, despierta escuchando mi nueva canción. Y me duele tu espera, sabiéndote incierta en el rumbo de mi corazón. Otras veces me pasa que quiero cantarte en lo justo de la relación, pero entonces la casa la encuentro distante y me frustro. No nace canción. Otras siento tu mano en el centro del pecho y me alegro, parece que al fin. Pero encuentro un hermano jodido y arrecho y el canto cambia su confín. Has vivido a la saga de todo mi canto y llenando un espacio vital. Has andado de maga entre el sol y el espanto, de amante y amiga mortal.
has crecido mi luz como aurora boreal que la vuelve clara cual cristal, y has envuelto mi fe con tu amor pedestal hasta hacerla mi escudo especial. Pago deuda a la vida que me hizo encontrarte hace 10 primaveras atrás. A Guidobro, a Olga, a Silvio, Corina, Guillén, Benedetti, Serrat. No me quiero olvidar de la casa central de las perras, la calle Lealtad, nuestro peregrinar en búsqueda de hogar y las señas de la realidad. Ahora siento que poco cante tu añoranza porque nunca sé terminar. Y es que siempre que evoco tu amor, la esperanza ha sobrevivido al final. Pero el canto se alarga y prefiero dejar la constancia de mi corazón, pues mi pecho se embarga y no quiero agotar la nostalgia de este resplandor que embellece. Conciertos a guitarra limpia, un espacio de los trovadores en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. El último sábado del mes, nueva trova en vivo, en Muralla 63 entre Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja. Conciertos a guitarra limpia, cada mes con una nueva voz. Tal y como anunciamos al inicio de este espacio en el centro, tenemos el gustazo de tener en exclusiva aquí frente a micrófonos a Eric Sánchez, quien es trovador que asiduo al Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo y que este 26 de octubre, este sábado 26 de octubre, ofrecerá un concierto a guitarra limpia. Ante todo, Eric, bienvenido a Habana Radio. Buenas tardes. Bueno, pues los detalles. Sé que este concierto no tiene un título y sé que no te gusta ponerle títulos a los conciertos. Bueno, ¿por qué esta idea de no ponerle, digamos, que un cuño, un sello, un nombre? No sé, a mí a veces me parece que los conciertos con título muchas veces no se... ¿cómo explicarte? No tiene mucho que ver con al final cuando uno va al concierto no tiene mucho que ver el concierto con el título que tenía puesto, y más bien, no sé, nunca me gustó esa idea. Tengo otros amigos a los que tampoco les gusta eso y otros a los que sí, pero bueno, yo pertenezco al grupo de los que no. ¿Perteneces al grupo sí. de los que no? Bueno, pues Eric, cuéntanos un poco, adelántanos algo de lo que será este concierto del día 26. Bueno, en este concierto voy a tocar con un tercero que se llama Yoriel Carmona, y con una violinista muy buena que se llama Isadora Cruz Guerra. Tengo un trabajo por separado con cada uno, o sea, voy a hacer algunas canciones con guitarra, violín y voz, y otras canciones con guitarra, 3 y voz. Voy a estrenar 4 canciones, que espero, bueno, que les gusten. Y voy a abordar más o menos la temática que siempre abordo, ¿no? Un poco... canciones un poco así de amor y otras canciones que tienen así un corte más social. Eso es más o menos lo que quiero hacer. En los últimos tiempos, en los conciertos que se han ofrecido en el patio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, he observado como que este espacio que privilegia la guitarra, justamente a guitarra limpia, está como que mezclándose con otras manifestaciones. No eres el primer trovador que invita. En este caso tú tendrás un 3 y un violín. Bueno, ¿por qué razón este formato, esta quizás ida un poco de ese diálogo que generalmente se establece entre el trovador y la guitarra?
Lo que pasa es que, bueno, a veces las canciones uno las hace pensando un poco más en grande, ¿no? Y se te quedan un poco vacías cuando las tocas con guitarra nada más. O sea, a mí mismo, o sea, a la gente quizás la puede escuchar muy linda con la guitarra sola, pero yo me estoy sintiendo un poco mal, ¿no? Porque tenía pensadas cosas donde iban y tal. Y he hecho un trabajo con violín hace ya bastante tiempo, desde el año, no sé, 92, 93. Y el 3 sí lo he incorporado ahora en una etapa en la que he hecho más sones, canciones más pegadas a lo cubano, sí. Y de estas 4 canciones que vas a estrenar, pienso que sería interesante un pequeñísimo adelanto, Eric. ¿Cuáles son sus títulos y quizás sus temas? Decías que el amor y el tema social son tus fuertes. Tengo una canción de las que voy a estrenar que se llama La torpeza de mirar, que es una canción a una ilusión, a una persona que de pronto miré y nada, le quise hacer esa canción. Después recuerdo que se la regalé grabada como 20 veces en un mismo disco. Esa es La torpeza de mirar. Voy a estrenar otra que se llama La psicología. Nada, cuenta la historia de una muchacha estudiante de psicología y mezclada a mi historia, con algunas reflexiones además al final. La otra canción que voy a estrenar se llama Mi amigo el ingeniero. Y es un poco la historia la historia bastante triste de muchos ingenieros que tuvieron que dejar de ejercer como tal y ponerse a cuidar la puerta de un hotel, a trabajar en un restaurante, por razones evidentemente económicas, no de otro tipo. Y la otra canción que voy a estrenar se llama No quiero que toquen en mi puerta. Todos los días cuando despierto en este pueblo casi desierto, abrigo la esperanza de siempre, aunque esté todo tan diferente. Abajo sigue el parque junto a las hojas cayendo, con un faro encendido en memoria del farolero. Y salgo de casa para encontrarme contigo, que cambias de senda cuando sabes que te sigo. Y el barrio se llenó de panfletos, de viejos lemas y de letreros. Y habrá quien grite a los 4 vientos, es una moda de pasatiempo. Pero me olvido pronto de la farsa de la gente. Confío en el encuentro de tu mirada sin lentes. Te amo, tú lo sabes que te amo. Te amo como el invierno al verano.
Hoy con nosotros en este espacio en el centro Eric Sánchez, un joven trovador cubano que este 26 de octubre ofrecerá en el Centro Pablo un concierto a guitarra limpia. Eric, bueno, eres un trovador que, aunque reitero, eres joven, ya eres conocido, tienes una obra, tienes un circuito de público, me atrevería a decir. Para los que no te conocen, para este espacio en el centro, cuéntanos cómo es que tú llegas a este mundo de la trova, es decir, ¿por qué la trova y por qué no otra manifestación? Bueno, la guitarra. Empecé como empiezan casi todos los trovadores, aprendiéndonos las canciones de Silvio Rodríguez. Después fui descubriendo a otros trovadores que eran más jóvenes que ellos y con los cuales algunos entablé amistades que llegan hasta hoy. Y bueno, empecé a hacer canciones por el año de 1988. Recuerdo que nos reuníamos en un lugar que está muy cerca de aquí de Habana Radio, que es la Casa Joven Creador. Nos reuníamos muchos trovadores. Recuerdo que también por ahí de vez en cuando iba Silvio, iba Noel, y se reunía aquella gente que eran, no sé, Carlos Varela, Fran Delgado, Santiago Feliú, Gerardo Afonso y otros nombres que ustedes deben saber. Y nos reuníamos nosotros, que éramos su público en ese momento, con algunas inquietudes. Comenzamos a hacer nuestras canciones y ahí hice mi primer pequeño concierto. Después de todo esto, recuerdo que hice algunas cosas con Augusto Blanca en un proyecto que tenía que se llamaba Teatrova, y así seguí tocando. Fui a unos festivales que organizaba la Asociación Hermanos Ahí, porque bueno, ya era miembro desde el año 90, a unos festivales que se llamaban Los Días de la Música. Hice algunas cosas en la Casa de las Américas, hice cosas en el Teatro Brecht, hice cosas en el Sótano, y así, bueno, fui haciendo mis canciones y las iba tocando, iba haciendo amigos con los que de vez en cuando me juntaba y cantaba, y con algunos de los que recibí influencia. Pero no tienes una formación, digamos que sí, académica. Sí, tengo una formación, o sea, aprendí de una manera autodidacta a tocar y a hacer canciones, o sea, a componer. Prácticamente se puede enseñar composición después que se compone, ¿no? Bueno, pues se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a Eric Sánchez, este trovador que este 26 de octubre, este sábado 26 de octubre, en el patio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo ofrecerá un concierto a guitarra limpia. Hemos estado escuchando algunos números tuyos durante esta conversación y ahora vamos a disfrutar de otros. Usted sigue en sintonía con nosotros aquí en los 106.9 de la FM. Ambición de tenerte siempre, de sentir frenéticamente tu altura, equilibrios que me vienen y se van. Ansiedad del adolescente, mi veneno de la serpiente en tu cuerpo, que penetra lentamente, sientes la inmovilidad del cazador y la presa que se va. Bomba que apunta sobre mí cuando deliras tu maldad, destilando tu belleza, encandilas al pasar. Siempre tuve la torpeza de mirar. Bomba que apunta sobre mí cuando deliras tu maldad,
en camino hasta el pasado. Siempre tuve la torpeza de mirar y ambición de tenerte siempre. Majadahonda. Sala Majadahonda, Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. El próximo viernes 25 de octubre a las 5 de la tarde, la Sala Majadahonda del Centro Pablo abrirá sus puertas para acoger durante un mes la exposición Retratos del artista plástico, poeta y ajedrecista español Eduardo Escala. La muestra, que está conformada por 50 obras, 47 retratos y 3 recintos sagrados, fue vista en abril pasado en el claustro del Colegio de San José de Caraciolos en el Centro Histórico de Alcalá de Henares, Madrid, y luego de ser apreciada en Cuba viajará hacia Puerto Rico. Escala ha reunido su poesía gráfica en el volumen Poesía 1974 y 1979 y entre sus obras figuran Geometría del Éxtasis, Cuaderno de Agua, Libro del Infinito, Libro del Artista y Universo. Retratos ha participado en el Festival de la Palabra en su edición del 2002 que dirige Jesús Cañete Ochoa y que anualmente convoca la prestigiosa Universidad de Alcalá. Viernes 25 de octubre, 5 de la tarde, Sala Majadahonda del Centro Pablo, inauguración de la muestra del artista español Eduardo Escala. Majadahonda. Sala Majadahonda, Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Es el dúo santiaguero Postrova con el tema Acariciando Vidrieras. Como un loco acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás. Como un loco acariciando. La lluvia me sorprende en la calle cabalgando las aceras. La noche no te oculta, te dibuja en las paredes y tejados que conocen de tu ausencia. El espacio queda inmenso, me lastima. Ay, negra, como un loco acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás. A mi lado entre tus cosas van pasando sospechosos, etiquetas, jueces, comentarios, un unicornio que ayer alguien perdió. Bastando en la nostalgia de que faltas, saludo a las vidrieras esperando que de ellas salgas. Como un loco acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás. Al despertar, peregrino, vuelvo a verme frente al cristal, desesperado al comprender que no estás. Soy, ay, negra, porque faltas, envuelto en la hojarasca, un náufrago más. Oh, 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 un náufrago más. Oh, 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 y como un loco acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás. Como un loco acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás. Pero cómo no voy a quererte, cómo no voy a extrañarte, si te llevo aquí en mi alma, no puedo olvidarte. Como un loco acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás. Pero que al despertar
despertar, peregrino vuelvo a verme frente al cristal, porque me faltas negra y como un loco acariciando vivieras esperando que de una de ellas saldrás si diera mía. Dime qué has hecho con el amor que te brindo en mi cha cha cha. Vaya a ser loco acariciando vidrieras esta tarde vi llover. Yo vi gente correr y no estabas negra. Loco acariciando vidrieras espera. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera. Loco acariciando vidrieras. Las estrellas celosas nos mirarán pasar el día que me quieras. Loco acariciando vidrieras, porque tú eres mi longina seductora, mi flor de primavera. Loco acariciando vidrieras. Déjame que te cuente, limeña, y deja que te diga morena. Me tienes loco acariciando vidrieras. Y tengo tu retrato porque aquí tú eres Dios. Acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás como un loco acariciando vidrieras, esperando que de una de ellas saldrás. No hay quien pueda con el muerto. El muerto ha puesto la vida, cual una espada encendida, en el medio del desierto. Para que Conversando luego con Raúl Roa, y muy recientemente con un hombre que le conoció profundamente, el compañero, el médico, el doctor José López Sánchez, hablábamos de la personalidad de los hombres del 30, de la personalidad deslumbrante de Rubén, del carácter extraordinario de Mella, visto como líder político, que superaba con creces toda concepción de un Mella solamente el líder estudiantil, de un Rubén Martínez Villena, viéndolo como intelectual, como poeta, como escritor, adicionalmente. Pero conversando con Raúl Roa, Roa sacaba adelante la resplandeciente personalidad de Pablo. Primero por la simpatía de Pablo. Un elemento que es indispensable a la cubanía es la simpatía. Y Pablo tenía el don de la simpatía, lo cual también me contaba Conchita Fernández, que dice que al momento en que ella llega recomendada a trabajar en el bufete de don Fernando Ortiz, y llega tan joven y tan linda como era Conchita, allí a la entrada del bufete estaban en sus máquinas de escribir los pasantes y colaboradores y asistentes de don Fernando. Entre ellos estaba Pablo. Y dice que cuando entró, Pablo le dijo así a voz en cuello a todo el mundo: Rubén, mira qué cosa más linda. Y eso era un retrato de su cubanía, de su carácter, de su forma de ser. Más allá de lo corriente, del que se lleva en la frente la estrella que lo fulgura, todo le apura y lo siente, todo lo siente y le apura, porque hasta en la sepultura sus palas son la simiente. Tal y como anunciamos al inicio de este espacio en el centro, va a estar conversando con nosotros una persona muy cercana, muy querida al Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Me estoy refiriendo a Ambrosio Fornet, un destacado intelectual cubano. Muchísimas gracias, Fornet, por estar con nosotros en Habana Radio. Gracias a ti por darme esta oportunidad. Bueno, pues ante todo felicitarlo. Y bueno, Fornet, sabemos que usted es un estudioso de la historia de Cuba desde distintas perspectivas, y Pablo de la Torriente Bravo, dentro de la generación del 30, tuvo un peso importante. Yo sé que esta pregunta es bastante complicada como para que me la responda rápidamente, pero me gustaría una valoración de Pablo de la Torriente Bravo, la importancia de la personalidad y la obra de Pablo dentro del contexto de los años 30.
Bueno, como personalidad y como escritor, es decir, como expresión de una obra literaria, es un personaje excepcional en todos los sentidos. Es decir, Pablo trajo tanto a la política revolucionaria como a la literatura cubana un aire fresco, un segundo aire, como una especie de nueva juventud, ¿no? Eso se expresa tanto en su periodismo, que fue un adelantado para la época, libros de testimonio que han quedado como ejemplos realmente de lo que es el testimonio periodístico, y sus cuentos, que traen también un nuevo lenguaje y una nueva forma de acercarse a los temas cubanos, y por supuesto en su personalidad, ¿no? Un hombre lanzado al futuro, un hombre lanzado hacia las perspectivas que abría la revolución, y siempre desde un punto de vista muy, como te diría, con un gran sentido colectivo. Es decir, esa frase de él, quiero perderme, sumergirme en el río de la revolución, la frase que un poco listo para formalmente informal, y que gracias a la generosidad de su familia estamos construyendo esta colección con esas entrevistas. Por eso ahí está Eliseo, está Wichi, está Nicolás Guillén, empezó con Roa, y ahora este nuevo volumen son poemas dedicados a Pablo, o los poemas de Pablo leídos por algunos autores. Virgen se extenderá más en este tema, pero quería sí también agradecer a la familia de Orlando y a Virgen misma, que ha sido la coordinadora de este proyecto, ese trabajo. Y finalmente, last but not least, como dirían en inglés, está el Caimán Barbudo, que vamos a presentar. Aquí está su director, Fidelito, que le ha dedicado en este número un dossier a la vida y la obra de Pablo de la Torriente Bravo. Función que me ha tocado y que creo que agradezco, porque profesionalmente ha sido una experiencia que creo que va a ser irrepetible, de editar a Pablo. Me obligó a cambiar un poco determinados estilos de trabajo, porque no es lo mismo trabajar con un autor que, en primer lugar, que no vive. Después, porque prácticamente entre nosotros es un mito literario. Y implicaba, como se puede hacer con autor vivo o muerto o un clásico, un respeto a su obra, pero al mismo tiempo teníamos que completar un poco ese trabajo. La Revolución Mundial es muy significativa, es un hombre que entregado totalmente a una causa, y eso se reflejó muy bien en toda su literatura, tanto en sus reportajes como en su gran libro sobre el presidio modelo, como en sus cuentos. Hay cuentos de él que son realmente, inauguran la corriente esta de, digamos, el ritmo cinematográfico dentro de la prosa cuentística cubana, como en su vida toda, ¿no? En ese sentido, realmente Pablo es un paradigma, y es un privilegio realmente poder ser uno de sus, haber sido uno de sus críticos y de sus estudiosos. Yo creo que el centro tiene también un gran privilegio en ser el lugar donde con más fidelidad y dinámica se conserva su memoria, ¿no? Ambrosio, yo recuerdo hace ya unos meses, en diciembre pasado, durante el centenario del natalicio de Pablo de la Torriente Bravo, que el doctor Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana, al evocar la figura de Pablo, dijo que Pablo trascendió, entre otras muchas razones, porque tuvo amigos como Raúl Roa. Y yo creo que sería bueno que usted nos valorara un poco también esta relación de amistad de Pablo y Roa dentro del contexto de los 30. Sí, eso es cierto. Roa descubrió muy rápidamente en Pablo esa especie de fuerza de la naturaleza convertida de pronto en revolucionario y en intelectual, y Pablo vio en Roa un poco lo mismo, digamos, en ese momento, quizás en sordina. Roa era un revolucionario y un intelectual en formación, y aunque Pablo también, era evidente que Pablo tenía ya una disposición, digamos, un poco más rupturista que la de Roa. Pero esto que he dicho de Pablo, que trajo a la literatura cubana un nuevo aire, una nueva visión, una nueva dinámica, se podría decir también de Roa, sobre todo en sus diarios de prisión y en sus artículos de la época, ¿no? Roa era un verdadero transformador
un hombre que subvirtió muchos de los principios que hasta ese momento orientaban el periodismo y el ensayismo cubano, de manera que eran un poco como especie de almas gemelas, vamos a llamarlo así, ambos proyectados hacia la historia de Cuba, hacia la política cubana, hacia la posibilidad de una transformación de la realidad cubana de la época, y en fin, son dos protagonistas, ya no solo del Machadato, sino en el caso de Pablo, de la Revolución Española, y en el caso de Roa, de la Revolución Cubana, que triunfa en el 59, ¿no? De manera que uno y otro, yo creo que se reconocieron, yo creo que se miraron e inmediatamente se reconocieron como gemelos, como hermanos, de causa, de proyección intelectual, de intereses, de capacidad de análisis y de sacrificio. En fin, fue una bonita relación esa. Siempre se habla de los grandes amigos en la historia de la humanidad, y se citan, por supuesto, los héroes de Homero, y se citan a Marx y Engels, etcétera. Bueno, este de Pablo y Roa fue un caso parecido que puede citarse también como ejemplo de amistad, ligados no solo por intereses comunes, sino por una personalidad muy similar, ¿no? Ambrosio, una última pregunta, no quiero abusar de su amabilidad. Sé que usted es un investigador incansable y que constantemente está investigando sobre distintos temas, sobre distintas aristas de la cultura cubana. ¿En estos momentos está usted en algún proyecto concreto? Bueno, estoy en varios proyectos. Me gustaría trabajar un poco más de ese periodo de la República, desde la óptica del movimiento intelectual y de la narrativa. Me gustaría también ahondar un poco en la problemática de la literatura cubana del exterior, lo que le llamamos ahora la literatura cubana de la diáspora, y cómo la cultura cubana y la literatura cubana debe realmente plantearse la posibilidad de asimilar, o de, por lo menos, de tratar de entender y de explorar y de analizar críticamente esa literatura. Y en general me mantengo un poco dentro de esos temas, ¿no? La narrativa, me interesa también bastante el testimonio de lo que es un ejemplo clásico, el centro, no solo por Pablo, sino por la presencia de uno de los fundadores del testimonio contemporáneo cubano, que es Víctor Casaus. Son temas generales, ¿no? Y veré cuál de ellos cuaja finalmente en un libro. No ha dejado de interesarme tampoco el cine cubano, de modo que en cualquier momento por ahí puede aparecer cualquier novedad, a ver si interesa a los lectores. Pero en el cine desde el punto de vista de la crítica. No, desde el punto de vista más bien no tanto de crítica cinematográfica como de historia del cine y reflexión sobre los problemas de la dramaturgia en el cine, porque una parte de mi actividad en el cine, en el ICAIC, fue justamente los talleres de dramaturgia, el hecho de la formación de guionistas, de manera que me interesa básicamente el cine desde esa óptica, ¿no? De un estudioso de la historia del cine cubano y de la de un orientador de talleres de dramaturgia, ¿no? Bueno, pues realmente ha sido un privilegio para Habana Radio y para este espacio en el centro contar hoy en esta emisión de En el Centro de la presencia de Ambrosio Fornet, un destacadísimo intelectual cubano y un amigo cercano del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Muchísimas gracias, Fornet, por su presencia, y sabe que las puertas de Habana Radio y del Centro Pablo están totalmente abiertas para usted. Muchas gracias a ustedes de nuevo por esta oportunidad que me dan de ponerme en contacto con sus oyentes. No hay quien pueda con el muerto ha puesto la vida, cual una espada encendida en el medio del desierto. Las cartas de Pablo desde España y la memoria de su paso por Cuba, de lo que fue su adolescencia y su juventud cubana y habanera, va a colmar su tiempo. Mella fue un gran líder político. Rubén, un gran poeta, un gran dirigente, íbamos a verlo al hospital con el doctor Alderguía. Pero yo recuerdo particularmente a dos hombres tremendos, a Gabriel Barceló y a Pablo de la Torriente Bravo. A Gabriel, hoy en gran parte olvidado, porque poco se dice de aquel joven revolucionario que, como Alpizar y otros tantos, fueron la vanguardia perdida en la lucha antimachadista. Pero de Pablo no, porque Pablo trascendió.
y trascendió porque tuvo amigos como Juan Marinello o como Raúl Roa, y fundamentalmente Raúl Roa, que fue el gran guardián de su memoria, el gran testigo de su palabra, el gran hombre que supo hablar de su ejecutoria y de su voluntad de luchar más allá de toda frontera. Por eso quizás la razón suprema al hablarnos de Pablo la tuvo precisamente el gran poeta español Miguel Hernández, el pastorcito de Orihuela, que en sus versos intensos, pronunciados el día en que Pablo es sepultado en un lugar hasta hoy oculto y perdido en Majadahonda, a las afueras de Madrid, recuerda que moría llevando el sol de Cuba en los huesos y el de España en los ojos. En la frente la estrella que lo fulgura, todo le apura y lo siente, todo lo siente y le apura, porque hasta en la sepultura sus balas son la simiente. Se fue un hombre a combatir, él solo es un regimiento de bandera, espada y viento que se muere por el... El maestro Rey Guerra y su versión de Perla Marina. La memoria de vuelta en Habana Radio con Víctor Casao. La memoria está de vuelta de muchas maneras en el camino constante hacia nosotros. Está de vuelta en la propia vida
personal, pequeña, mínima de cada uno, en ese flujo de recuerdos intensos, a veces constantes, con que se acompaña nuestra propia existencia, a partir precisamente de haber conservado dentro de nosotros, también compartidos en muchos casos con la gente que nos rodeó en cada momento, esos instantes de la vida y de la existencia que justamente después, con el paso del tiempo, acostumbramos a llamar memoria. Hay una frase que usaba mi madre para referirse a un tema relacionado con la memoria, que a mí siempre le vi un filo poético hermoso desde esa expresión popular, cuando ella decía que había que hacer memoria de tal cosa. Esa idea de referirnos a un recuerdo como hacer memoria, creo que tiene mucho de belleza y que tiene mucho de poesía. Cuando le incorporamos el verbo hacer a la idea de la memoria, a la palabra de la memoria, y decimos hacer memoria, estamos diciendo justamente en lenguaje popular y coloquial que tenemos que recordar algo, que tenemos que recordar un hecho. Esa es su expresión, digamos, inmediata. Pero yo le veo también una expresión poética más allá de eso, y es la que siempre me maravilló escucharle y la que me maravilla ahora recordar. Cuando decimos hacer memoria, y también podemos pensar que vamos a recordar un hecho inmediato, pequeño, doméstico, mínimo, pero también pudiéramos pensar que vamos a hacer memoria. Es decir, que vamos a trabajar desde distintos ángulos, con distintos instrumentos, en la construcción de la memoria. Construir la memoria es puede ser a la vez contribuir a que esa memoria, la memoria de que se trate, del momento, del hecho de que se trate, se preserve, se conserve, y también el hecho importante, imprescindible, de conservarla, es decir, de preservarla para los demás, para nosotros mismos hoy y para los que vengan mañana. A la idea de construir la memoria, de hacer memoria, se une sin duda que en primer instante el recuerdo de aquella gente que uno piensa que la hizo de manera excepcional y de manera intensa, como fue el caso justamente en el periodismo y en el testimonio de Pablo de la Torriente Bravo. Este hombre cuya vida fue un soplo, una brisa, a veces un huracán intenso en medio de la historia que le tocó vivir, que vivió solamente 36 años, desde su nacimiento en Puerto Rico hasta su muerte en Majadahonda en la Guerra Civil Española, tuvo a lo largo de esa existencia, sobre todo en un periodo el más intenso de ella, de 1930 a 1936, la posibilidad y la capacidad de entregarnos un volumen importante de sus propios recuerdos, de sus propias vivencias entonces, que se han convertido en la memoria de esos años para nosotros. Hoy, si podemos recordar la Guerra Civil Española en unos textos que entreguen en toda su intensidad, en su dramatismo, en su belleza, en sus cosas terribles también, como toda guerra, aquella contienda, ahí están precisamente las crónicas de Pablo, sus cartas de España y sus crónicas. Y si toda esa historia recogida en sus testimonios, la de España a través de este libro, la del Presidio Modelo, a través de ese libro imprescindible de la literatura testimonial cubana, a través de sus propios cuentos, que no por ser de ficción tienen una carga de memoria verdaderamente maravillosa, porque son cuentos que están muy unidos a la propia peripecia vital del autor. Si en todos esos libros no fuera suficiente encontrar una declaración de la importancia de la memoria para nosotros, entregada por Pablo de la Torriente Bravo, él mismo se encargó en una de sus cartas, en un momento importantísimo de su vida, cuando había decidido precisamente irse a la Guerra Civil Española desde Nueva York, y ya no regresaría ni a Nueva York ni a Cuba, porque moriría justamente allí en combate, dejó allí en una de sus cartas a los amigos queridos entonces su definición de lo que él consideraba su misión fundamental como testimoniante, como periodista, como gente que hacía memoria, para recordar otra vez aquella frase. A ellos les dijo: mis ojos se han hecho para ver las cosas extraordinarias y mi maquinita para contarlas, y eso es todo. Así, con esos ojos hechos para ver, fue Pablo a la Guerra Civil Española y nos dejó desde allí esas cartas y esas crónicas que son parte hoy de la memoria cultural de nuestro país, de nuestra cultura, y son parte también de la memoria de vuelta. Desde el centro histórico de la ciudad, están escuchando Habana Radio, su programa En el Centro.
Me has dicho que me quieres y estoy llorando. Para este espacio en el centro de Habana Radio realmente es un gustazo tener nuevamente en nuestras frecuencias a Teresita Fernández, una destacadísima cantautora cubana que tiene unos fuertes vínculos de trabajo con el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo y que recientemente, gracias al centro que produjo un documental que se titula Pobre, Nómada y Libre, dedicado justamente a Teresita, del realizador Jorge Fuentes, obtuvo en la recién concluida edición del Premio Caracol, un premio. Ante todo, Teresita, también felicidades por ser usted la protagonista por excelencia de este documental. Y bueno, un poquito estamos en la radio, no tenemos la magia de la televisión, es decir, de la imagen, así que queremos un poco que nos describa este documental, Pobre, Nómada y Libre. ¿Cuál sería, digamos, el reflejo real que ha tenido dentro de la vida, dentro de la personalidad de Teresita Fernández? Bueno, primeramente, buenos días a todos y muchas gracias por esta oportunidad, pero los premios yo todos se los doy al Centro Pablo y a Jorge Fuentes, que fue el que hizo el documental. En cuanto al Pobre, Nómada y Libre, es una cosa que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque en la antigüedad los reyes tenían en la corte el trovador y el bufón. El trovador para que les cantara y el bufón para que los hiciera reír, porque parece que estaban siempre muy aburridos. Pero el juglar se fue de la corte y andaba por ahí, por los parques, haciendo cultura comunitaria, como yo. Que déjame decirte además que salí vanguardia nacional de cultura comunitaria por andar por ahí. Y entonces eso se llama Pobre, Nómada y Libre, porque es el trabajo social desinteresado. Y entonces por eso es pobre, nómada por andar por ahí, y libre porque realmente no requiere micrófono, escenario, las condiciones las ponen los barrios, los lugares donde actúo. Lo mismo voy a un teatro, que hago la televisión, y además me alegro de que esto no tenga televisión, porque mientras menos me vean, menos se defraudan los niños, ¿no? Teresita, ¿y por qué la comunidad? ¿Por qué siempre ese interés suyo? Sabemos que usted siempre repite que solamente es una maestra que canta. ¿Y por qué este trabajo, por qué este interés particular de tantos años de usted de trabajar justamente con lo que se llama a veces la base, la comunidad, lo más cercano a la vida del cubano promedio? Mira, me alegro que me hayas hecho esa pregunta porque tiene una respuesta muy profunda que no es mía. Eso está en el discurso Los Maestros Ambulantes de José Martí, que dice que cuando el maestro deja el aula, como me pasó a mí porque me quemaron la escuela cuando Batista, debe andar por los caminos de tal manera que el campesino se le acerque sin temor a enseñarle una semilla que va a sembrar y que donde quiera que esté plante su tienda de maravilla, porque hace falta gente que venga al mundo a conmover. La otra cosa es que la gente considera nada más que artistas los que salen por la televisión o los que graban discos o los que se oye por radio, pero entonces toda esa gente que se llama la comunidad y los pueblos y los lugares así más apartados, pues ven al artista de televisión como una cosa lejana. Y entonces es de lo más emocionante cuando uno está cerca entre ellos y lo ven como uno más de ellos y dicen, ay, tantas ganas, porque yo siempre le he visto, pero siempre lejos, ¿no? Y entonces es buenísimo, y sobre todo cuando uno trabaja con niños, ven las lagrimitas en los ojos de las madres y de las abuelitas, y los niños besándote. Yo creo que eso es lo que me mantiene en ejercicio. Es mi premio. Teresita, se acerca el mes de diciembre y con el último mes de este año llega su cumpleaños. Oh. Entonces no vamos a rememorar cuántos años de qué hacer, sino si tiene alguna propuesta para festejar sus 72 años de vida, adelántenos algo, ¿tiene alguna sorpresa que nos pueda regalar? Bueno, la primera cosa es, para los que no me conocen, que cumplo 72, pero en el idioma en que yo hablo para los niños vienen a ser algo así como 9, porque estoy en conteo regresivo, como los cosmonautas. Pero la única sorpresa es que cuando se acerque el 20, no sé, quiero hacer una fiesta, pero no para mí, no como todo el mundo, con la botellita y el cake, sino que, no sé, me gustaría hacer una fiesta con los niños. Y sobre todo con los niños que menos acceso tienen a la fiesta.
Así que a lo mejor me voy también, no sé, lo que se disponga. No sé. Me gustaría mucho hacerlo en el Centro Pablo para iniciar actividades para los niños ahí. Pero no sé, lo que dispongan. Tere, usted es una persona que cuando uno habla con usted, además de sentir una profunda alegría y un deseo de vivir, siempre a uno le saca eso de niño que todos a veces ocultamos y tenemos dentro. ¿A veces usted no se avergüenza de ser tan niña? No, porque mi niñez está, o sea, mi aparente inmadurez y esta forma mía así de ser está basada que en lo que los demás ponen el énfasis nada más que en el consumismo, en los dólares, en lo que nos falta, en lo que quisiéramos comprar, en las cosas de tienda. Yo todavía miro los gorriones cuando vienen a mi ventana, me fijo en las flores silvestres, pasa una mariposa, el cielo nunca está igual, las nubes nunca son iguales, no hay un atardecer igual a otro, no hay dos mares iguales. La naturaleza es superior a la vida que nosotros mismos nos limitamos. Yo creo que bastante hacemos con el trabajo que de por sí nos obliga a estar, ¿no?, en una sola cosa. Me refiero a los que trabajan en fábricas, en oficinas, incluso encerrados. De vez en cuando hay que acordarse de que de vez en cuando los pájaros siguen cantando, que tan bonitas son las plantas de adorno que venden en maceta como las de un solar, en donde hay romerillos y escobamalga y de todo. La naturaleza es preciosa y vivimos dentro de ella. Es que yo soy ecologista, ¿tú entiendes? Bueno, pues muchísimas gracias realmente, Teresita, muchísimas gracias por su presencia en este espacio, en el centro de Habana Radio, este espacio conjunto del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo y Habana Radio. Bueno, Teresita Fernández no necesita realmente ni muchas presentaciones ni muchas despedidas, y felicidades por este documental que obtuvo premio de Jorge Fuentes en el recién concluido evento del Caracol de la UNIAC, y también nos estamos un poco adelantando y queremos felicitarla ya por sus 72 años o sus ¿cuántas veces? ¿9? No, 9 nada más, 7 más 2 son 9, no sabéis contar. Oye, y pórtense bien porque si no los pongo de penitencia. Está bien, le haremos caso. Un beso. Gracias. Me has dicho que me quieres y estoy llorando. Pudiste gota a gota traerle la dicha a mi corazón. Me hiciste en el torrente beber de tu alma pura. No quiero que estés triste si tu alegría la tengo yo. No puede haber soledad para ti mientras yo exista. No puede haber una tarde tan triste que hiera tu alma y te haga llorar. Yo quiero ser para ti una flor que perfume tu desencanto, ala del cisne más blanco que ha hecho volar tu corazón. Es que te debo la risa, es que te quiero tanto, pétalo suave de lirio que supo secar todo mi llanto. ¿Cómo estás triste? Si fue tu encanto quien puso brillo de amor en mi soledad. Hasta aquí en el centro, programa sabatino que de 5 a 6 de la tarde les transmite Habana Radio.
Dentro de 7 días, en los 106.9 de la FM, un nuevo acercamiento al quehacer del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Realización: Alexis Rodríguez, Jaime Canfux, Juan Demóstenes, Abel Álvarez y Estrella Díaz. En el centro, espacio conjunto de Habana Radio y el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo.